Tiene más público el de pare de sufrir. Pero nuestra plática hoy es no pare de sufrir. Y pues estamos en Hechos, capítulo 14. Vamos a ver a partir del verso 19, que de hecho ya comentamos, pero hay que repasarlo. Más vinieron allí judíos desde Antioquía a Iconio, y habiendo persuadido a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo sacaron de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Recordemos el contexto. Los apóstoles, Bernabé y Pablo, subrayo apóstoles, están predicando en la zona de Galacia. Y ahí a través de ellos el Señor sana un cojo. Y entonces la gente del pueblo cree que son dioses, Júpiter y Mercurio. ¿Hasta ahí recordamos? Ahora, quiero comentar más acerca de eso, porque ya hemos insistido que Dios no quiere que los siervos suyos lleguen a ocupar el lugar de Dios. Nunca Dios no quiere que cualquiera que le sirve ocupe el lugar de Él. Cuando leemos los profetas en la Biblia, nunca dicen, yo soy Isaías y porque soy Isaías me tienen que escuchar. Ni Jeremías, ninguno dice, es que soy yo, es que es mi palabra. Ellos siempre se ponen como en un segundo plano y dicen, esta es palabra de Dios, ¿no? Al grado que de muchos profetas no sabemos el nombre. Los capítulos 40 al 55 de Isaías no son de Isaías. ¿De quién son? No sabemos. Y del 56 al 66 son de otro profeta del que no conocemos el nombre. Ni sabemos quién escribió el libro de Jonás. Y aunque hay un libro que se llama Joel, pues quién fue Joel, quién sabe, ¿no? O sea, porque lo importante no es el ser humano como mensajero de Dios, sino el mensaje de Dios. Y por tanto, Dios. Y entonces yo quisiera, para ir cerrando este punto, que pensemos cómo en la misma Biblia Dios evita que su pueblo llegue a idolatrar a una persona. Digamos que en el mundo podría ser comprensible. Ya sabemos cómo los césares se divinizaron, cómo aún en Egipto se pensaba que el faraón era un dios, y cómo en tiempos más modernos la gente adoraba a Hitler. Imagínense, y fue real, a los niñitos en el kinder cantando canciones de Hitler. Niñitos de 8 o 7 años que cuando oían Heil Hitler se paraban y saludaban, ¿no? Cuando yo veo eso, pienso en eso, pienso en la ideología de género que hoy está imbuyéndose en nuestros niños. Así como estos niñitos fueron tan terriblemente engañados en su indefensión, también hoy nuestros niños están siendo engañados, porque eso es el mundo. No va a haber una época en que el mundo esté diciendo la verdad, porque el mundo es el mundo, ¿no? Entonces, es comprensible que la gente adore sus líderes, desde Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, hasta el anticristo del Apocalipsis. Pero también sucede en el pueblo de Dios. Y por eso, recuerdan que en la epístola de Judas, dice que Satanás y el arcángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés. Y el Deuteronomio dice que Dios sepultó a Moisés y que mandaron a buscar su cuerpo y nunca lo encontraron. Y entonces, pues aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué no tenemos el cuerpo de Moisés? Y creo que usted sabe bien la respuesta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se conserva el cuerpo de Moisés? Y si se conserva, como dicen de algunos santos, ¿no?, incorruptible, pues es obvio que el pueblo judío lo hubiese adorado.
Y ahí había dos problemas, el de Moisés y el del pueblo. De parte de los líderes comienza siempre la soberbia, ¿no? El poder siempre corrompe. Si alguien dice, no, a mí no me corrompe, pues se equivoca. Si no, véanlo con nuestros presidentes nada más, ¿no? El poder corrompe. Pero a Moisés le dijo Dios, háblale a la roca para que te dé agua. Y Moisés no le habló a la roca, sino golpeó la roca. Moisés se ensoberbeció. Moisés hizo su voluntad. Moisés quiso usar su poder mágico de la vara. Es decir, Moisés estaba ya entrando en la soberbia. Porque es sorprendente, y el judaísmo se ha preguntado muchas veces, ¿por qué el líder más importante, el legislador, el libertador, no entró a la tierra prometida? Y Dios le dice, tú vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en la tierra, ¿no? Porque en Moisés comenzaba la soberbia. Y para que el pueblo no respondiera de manera análoga, por un lado la soberbia del líder y por otro la veneración del pueblo, ¿no? Entonces Dios dice, no te voy a dejar el cuerpo de Moisés. Como Dios no nos ha dejado otras cosas, aunque no sean personas, tampoco nos ha dejado objetos. No tenemos las tablas de los 10 mandamientos. No tenemos ni siquiera un original de la Biblia. No hay un manuscrito original, es decir, del que haya salido de la mano de Isaías o de David o de Pablo. No tenemos. No tenemos ni un retrato de Cristo. Ni la sábana santa es la sábana santa. ¿Por qué Dios no nos deja esas cosas? Pues estaríamos idolatrando. Imagínense, bueno, a veces me han hecho una pregunta absurda. ¿Dónde está la Biblia original? Es absurda porque la Biblia es una colección de más de 1000 años, no puede haber una original, pero suponiendo que eso existiera, ¿qué estaríamos haciendo con ella? Ya lo hubiéramos gastado, no de leerla, sino de besarla, de tocarla, para que nos pase su poder, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya no digo en el mundo católico, que tiene muchos siglos de imágenes y fetiches y medallas, sino en el mundo evangélico, donde también ya hay estas cosas, ¿no? Del aceite y de debes de tocar y te voy a pasar la unción y te voy a pasar mi saco y te voy a dar la espada, ¿no? Tremendo. Les voy a comentar algunas cosas, como el judaísmo, a pesar de no tener el cuerpo de Moisés, mostró siempre que hubiese caminado hacia la idolatría. Pero quiero decir antes que Dios es celoso, dice la Biblia. Dios es celoso. Es una expresión quizá difícil, porque nosotros somos celosos carnalmente, ¿no? Somos celosos porque nuestro orgullo se ve herido o nuestro deseo de poseer. Pero Dios no es celoso por las razones carnales con que nosotros podemos ser celosos. Lo que significa que Dios es celoso es que ninguno de nosotros puede poner su confianza en algo que no sea Dios. Hagan de cuenta, imaginen el universo, ¿no? En el espacio, cualquier criatura finita, si no tiene un lugar o de dónde estar sostenido o en torno a dónde girar, está perdido, ¿sí? Entonces, lo infinito solo puede ser base de todas las criaturas. Ninguna criatura puede ser el fundamento de otra criatura. Solo Dios puede ser el cimiento de nosotros. Y este error se comete mucho en las relaciones amorosas, ¿no? Es que yo te voy a hacer feliz. Pues, ¿tú eres Dios o qué? ¿No? Es que se fue, me abandonó y ya no tengo razón de vivir. No era Dios, ¿sí? O sea, solamente lo infinito nos puede dar
verdadero fundamento. Y cuando Dios dice que Él es celoso, eso quiere decir que si no es en Dios, no tenemos certeza, no tenemos vida, no tenemos seguridad. De ahí que la idolatría sea ese gran error de poner la fe en algo que no sirve, que no funciona. Y hemos insistido en que el amor tiene que ser todo, ¿no? El amor es todo, o sea, es total. Si no amamos de manera total, en realidad no podríamos hablar de amor. Entonces, cuando decimos que Dios es celoso, también queremos decir que el amor, el único amor que puede ponernos en comunión con Él y disfrutar todo lo que Él es nuestra entrega total. Eso quiere decir que Dios es celoso. Él no pierde nada si yo no lo amo, porque Él es completo en sí mismo. Él no se siente inseguro o envidioso porque yo quiero otra cosa. No, el que sufre las consecuencias de no amar a Dios con todo, soy yo. Porque entonces no puedo conocer a Dios, no puedo disfrutar todo lo que Él quiere para mí y sobre todo no puedo conocer lo que Él es. Y el mayor tesoro de nosotros debe ser Dios. Nuestra mayor preocupación, nuestro mayor anhelo debe ser Dios. Y cuando no es así, pues no podemos realmente conocer a Dios, ¿no? Por eso es que habrá tantos creyentes que hablan de Dios, que le piden a Dios, que esperan a Dios, pero que todavía no han crecido en el conocimiento de Dios, porque no ha habido una entrega. Bueno, entonces les decía, en la literatura judía del siglo XIII se escribió un midrash que se llama Midrash Petirat Moshe, es decir, explicación de la muerte de Moisés. Lo interesante de esta explicación, aunque es del siglo XIII, es que conjunta lo que durante muchos siglos los judíos habían ido imaginando acerca de Moisés. Desde Filón de Alejandría, Flavio Josefo, un apocalipsis hebreo-arameo del siglo III que se llamó Testamento de Moisés. Probablemente sea el que cita la epístola de Judas cuando dice que el diablo disputaba con Miguel por el cuerpo de Moisés, porque ustedes han visto que eso no está en Deuteronomio, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿eso dónde está? Probablemente estaba en el testamento de Moisés, no está literal, pero hay una historia muy parecida ahí, un testamento arameo, no del siglo III, sino del año 3, o sea, del tiempo de Jesús exactamente, ¿sí? Un texto palestino farisaico que narra la historia en forma de profecía, desde la fundación del mundo hasta la vida de Moisés, este texto que se llama Testamento o Ascensión de Moisés, quiere narrar todo lo que cuenta el Apocalipsis, ¿no? Pero de manera como si fueran profecías, claro, han pasado ya muchos siglos. Y está dividido en 12 capítulos que supuestamente Moisés, son discursos que Moisés le dirige a Josué. Bueno, después, hablando ya de este Midrash de la Edad Media, que les digo que recoge tradiciones hagádicas y jaláquicas y talmúdicas de muchos siglos, de literatura judía estoy hablando, ¿no? Miren qué cosas tan curiosas dice este texto, ¿no? Que primero en el monte Nebo Moisés estaba y Dios se acercó y le dijo, pues ya te vas a morir, ¿no? Y el libro se trata de que ya te faltan 12 horas, ya te faltan 10 horas, ya te faltan 5, ya te falta 1 minuto y así le va diciendo Dios, ¿no? Y mientras tanto Moisés le está diciendo como una discusión, Señor, ¿por qué me tengo que morir? ¿Por qué no me dejas entrar
a la tierra prometida, un poco al estilo de Job, yo no he pecado, ¿por qué no me dejas entrar a la tierra prometida? Finalmente llega el momento de la muerte de Moisés. ¿Y cómo muere Moisés? Dice, Dios le da un beso en los labios y de esa manera se lleva el espíritu de Moisés. Dios comienza a llorar y toda la creación comienza a llorar. Y el cuerpo de Moisés está rodeado por 3 ángeles, por Miguel, por Saxiel y por Gabriel. Y entonces, no Satán, en la tradición judía, Satán es el equivalente de Samael, el acusador. Samael quería matar a Moisés, o estaba dispuesto a matar a Moisés, cosa que los ángeles no, y por eso Dios tuvo que hacerlo directamente. Y entonces, bueno, al final, pues Dios sepulta el cuerpo de Moisés. Pero, bueno, ¿esto por qué se los estoy comentando? Porque a pesar de que Dios evitó que cayésemos en la idolatría, ahí se ve la tendencia siempre, ¿no? A exaltar a una persona, ¿sí? A decir la muerte de Moisés, y así se llama también este texto, el beso de Dios. ¿Qué es el beso de Dios? Así como murió Moisés, ¿no? Y es comprensible entonces también que la gente tenga creencias muy acendradas y quiera defenderlas, porque adora aquello que no es Dios. Y por ejemplo, en el verso 19, que ya leímos, dice que unos judíos asusaron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Estoy pensando aquí en hermanos nuestros, ¿no? Actualmente, nuestros hermanos de Huejutla Hidalgo, que siguen en una situación indefinida, y vemos las fotos y se ve muy triste, pues, como ver el rostro de esas personas y saber, imaginar su situación, sin casa, ¿no? Sin sus tierras, sin su trabajo, sin saber qué va a pasar con su vida. Hace unos días me habló la hermana Estela de Chiapas y se oía que estaba hablando como en secreto, ¿no? Se alcanzaba a oír la voz del niñito. Estaban escondidos, agazapados por una balacera. Y mientras ella no hablaba, pues se oía perfectamente las ametralladoras y las balas, ¿no? Entonces es triste, pues, y saber que nuestros hermanos sufren y que, pues, es lo que le pasó a Pablo también. Y decía yo que la gente es dominada por la fuerza de sus creencias, porque la gente no necesariamente dice, yo soy el malo, tú eres el bueno, y yo te voy a perseguir porque soy un malvado. ¿Verdad que no? La gente cree que el malo es usted por ser cristiano, ¿no? Y usted, que normalmente es la minoría, siempre va a estar hostigado por la mayoría. Ayer se tuvo una marcha tumultuaria con el asunto de los homosexuales. No hay un periódico del día de hoy que no lo haya publicado en su primera plana. ¿Y qué piensan de la minoría que sabemos o que no justificamos eso? Siempre va a ser igual. El mundo aborrece a los creyentes. En la zona de Arcadia, que no es donde está Pablo está en Galacia, pero en parte de la misma cultura grecorromana, está un poco más lejos Arcadia, ahí había un relato de la mitología de que el dios Júpiter había descendido con forma humana y la ciudad había faltado a las leyes sagradas de la hospitalidad y Júpiter había destruido a esa ciudad.
Entonces es comprensible que los Gálatas, que pertenecen a la misma cultura grecorromana, piensen que Bernabé es Júpiter y le quieren dar la hospitalidad de vida. No quieren que su ciudad sea destruida. Y como los apóstoles se niegan, entonces lo que sucede también frecuentemente y no deja de sorprendernos es que quien adoraba ahora se vuelve en contra. También le pasó a Moisés, ¿no? La gente estaba feliz porque Moisés los había sacado de Egipto, pero ni bien habían salido ya le estaban diciendo, ¿para qué nos sacaste? Y querían matarlo. El corazón del hombre es veleidoso. Por eso es que nuestra cultura, o no nuestra cultura, nuestra época comete el gran equívoco de dejar a un lado las verdades biológicas, las verdades filosóficas, para querer vivir por sentimientos, por emociones, por pasiones. Y entonces esta gente se deja arrebatar porque la masa siempre va a ser manipulada de manera incontrolable. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en una revuelta de una revolución, la masa que llega así a atacar, a destruir, a quemar, va a decir, a este sí, este no, esto vale, esto no vale, esto es cultura, esto no es cultura? Ellos llegan y arrasan, ¿no? Y entonces así tomaron a Pablo y lo apedrearon. Quiero imaginar, y es lo más probable, que allí estaba un niñito de 10 o 12 años, que se llamaba Timoteo, porque él vivía en esa ciudad. Ya luego vamos a ver más de Timoteo. Pero si es así, pues ya Timoteo estaba madurando, ¿no? En aquello que estaba mirando. En una de las ocasiones que fuimos a Chiapas precisamente y que Dani grabó unas entrevistas, ¿no? Algunos jovencitos nos platicaban las experiencias que vieron en los mayores, y por supuesto los mayores, ¿no? De cosas tremendas, de persecución. Entonces, bueno, creen que ya mataron a Pablo. Dice el verso 20, que los discípulos estaban alrededor de él, pero no había muerto. Así que Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Hay que pensar aquí en Esteban. ¿Cuál es el primer relato en que Pablo es mencionado en la Biblia? La muerte de Esteban. ¿Y cuál era el papel de Pablo en ese relato? Perseguidor y testigo de calidad para apedrear al blasfemo. Qué curioso. Ahora Dios le permite a él exactamente lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios también, porque en muchas ocasiones los perseguidores han llegado a ser creyentes. Y entonces nosotros podríamos pensar que esos perseguidores son hijos de Satanás y se van a ir al infierno. Muchas veces Dios los alcanza y también ellos pueden terminar predicando. Por eso hay que orar por los perseguidores, no nada más por los perseguidos, ¿no? Por nuestros hermanos expulsados, sí, pero por los que los persiguieron también. ¿Qué tal que el Señor los alcanza? Y entonces Bernabé y Pablo dijeron, no, pues ya vámonos, esto está muy peligroso, yo creo que ya no tenemos que predicar. Seguro no es la voluntad de Dios, porque si fuera la voluntad de Dios, todo saldría muy bien. ¿No tienen esa Biblia? No, se fueron para Perge, dice, y habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad, o sea, siguieron predicando. Noten de qué manera tenemos que vivir la vida cristiana. Cuando decimos que Dios es celoso y que hay que amarlo entregándole todo, pues aquí tenemos un ejemplo. Cuando Pablo llega a una ciudad que está relativamente cerca, la ciudad de Perge, y empieza a predicar,
no duden que todavía llevaba chipotes y descalabros y moretones, ¿no? Pero ahí estaba predicando. Y Bernabé estaba predicando. Y era probable que los volvieran a perseguir, por supuesto, porque los habían seguido de ciudad en ciudad. Pero no dejaron de hacerlo. Y entonces luego, en el propio verso 21, habiendo predicado en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, muchos seguidores, ¿no? Sí estamos llamados a evangelizar, claro. Pero no siempre evangelizar es simplemente dar el mensaje y ahí nos vemos. La mayor parte de las veces, nuestra tarea más bien es dar ese mensaje y discipular. Dar el mensaje no es más que el inicio del discipulado. Solo damos el mensaje cuando por alguna razón ajena a nosotros no volvemos a ver a la persona, ¿no? Y confiamos que la semilla que lleva fructificará. Pero cuando son personas que están cerca de nosotros, nos corresponde discipular, nos corresponde dar continuidad, hacer que esas personas crezcan. Y así como hemos insistido en varias cosas, hay que evangelizar, hemos insistido, ¿no? Y lo hemos relacionado con que el libro de los Hechos se trata de cómo el Espíritu Santo está en el mundo y nos ha llenado para ser testigos. Testigos para ir a predicar. Pero esa predicación completa implica discipulado. Dice Mateo, ¿no? Vayan a las naciones y hagan discípulos bautizándolos, ¿no? Yo preguntaría, aunque no voy a pedir que levanten la mano, pero pues usted sabe, ¿cuántos tienen cuando menos un discípulo? O bueno, sí, levanten la mano. A ver. ¿Cuántos tienen cuando menos un discípulo? Ok, poquitos. Ahí está una invitación para todos, ¿eh? Todos deberíamos tener 1, 2, 3, 4 discípulos. ¿O no? Entonces, si usted dice, pues yo no tengo, hay que resolver eso. No diga, pues cuando Dios me lo ponga, ¿no? Si Él nos mandó, nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, y entonces hicieron muchos discípulos y volviéndose a Listra y a Iconio y a Antioquía. Tengamos el panorama completo, ¿no? Bernabé y Pablo son enviados de Antioquía. A ver, si se imaginan el mar Mediterráneo, la costa oriental del Mediterráneo es Israel, ¿sí? Arribita de Israel está Siria, y ahí estaba la iglesia de Antioquía. De Antioquía le dicen a Bernabé y a Pablo que vayan a evangelizar. Entonces Pablo va con un rumbo muy cercano a la ciudad donde él nació, a la región de Tarso. Pero lo primero que hacen es atravesarse a una islita enfrente, la isla de Chipre. ¿Se acuerdan? Allá donde se encontraron al mago al que Pablo tuvo que dejar ciego, ¿sí? Y de ahí de Chipre subieron a estas ciudades, Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Todas estas ciudades son ciudades, dije hace rato, del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Pero quisiera, bueno, ahora lo digo más adelante. Una vez que hacen un recorrido de ida, y a pesar de las persecuciones, Bernabé y Pablo deciden regresar. Tal vez en secreto, no lo sé, pero es probable, ¿no? A ver, alguien dígale a los hermanos que vamos a llegar y nos vamos a reunir en secreto. No, eso no lo explica la Biblia, ¿no? Si regresaron en secreto o no. Pues ahí está. Ahí está, gracias. Entonces, van a regresar a cada ciudad donde dejaron discípulos. Como apóstoles que son, diríamos, en cada ciudad donde fundaron una comunidad, ¿sí?
Esto es lo que auténticamente es un apóstol. Por eso ya insistimos que, aunque no eran de los 12, también a Bernabé se le llama apóstol. Y también a Pablo, ¿no? Y también insistimos por el otro lado que muchos de los actuales apóstoles, y dimos algunos nombres el domingo pasado, no son apóstoles porque no están yendo a ninguna parte a levantar iglesias. Simplemente están en un lugar recibiendo y jalándose hermanos de otras iglesias y aceptando iglesias bajo su cobertura como una especie de franquicia por la que cobran, ¿no? Porque es probable que si afuera ponemos iglesia del apóstol fulano, ya llega mucha gente, pero hay que pagar y hay que predicar su doctrina, ¿no? Entonces, no, apóstoles son estos, los que van predicando, los que son perseguidos, los que están preocupados para que a pesar de la persecución puedan regresar a fortalecer a los hermanos, a ver cómo está la iglesia. No son iglesias de su cobertura. A ver, esto es importante, ¿no? Porque esta es la idea ahora, coberturas. Lo que antes eran los obispos católicos, una diócesis, también se volvió una denominación y ahora una cobertura, ¿no? Y entonces muchas veces te preguntan, bueno, ¿y tú de qué cobertura eres? ¿No? Ya saben que yo les digo que de chocolate, ¿no? Porque no queremos decir que no tenga la iglesia que estar sujeta entre sí, unos a otros. Eso es una realidad. Todos tenemos que sujetarnos unos a otros. Lo que queremos decir es que nadie puede hacerse una especie de propietario de un grupo de iglesias. Las iglesias fulana, sutana, perengana son mi cobertura. Y estas otras son de la cobertura del otro apóstol. Eso no existe en la Biblia. Los apóstoles van y trabajan y tal vez después lleguen otros apóstoles y estos primeros se irán a otra parte y así. Porque su tarea es solamente dos cosas. Evangelizar y segundo, confirmar a las iglesias. Pero, y por eso traigo este tema, no como propias, no con la visión de mi obra, mi grupo, mi dinero, que es una de las cosas en las que más se insiste en estos movimientos. Lo que nos debe de preocupar es la obra de Dios. La obra de Dios, en cualquier lado, ¿no? Si nos dicen, ¿puedes dar una plática en esta iglesia católica? Sí. ¿Puedes dar una plática en esta iglesia pentecostal, presbiteriana, adventista? Sí, donde sea. Y no voy a preguntar, ¿y cuánto me van a dar? No tengo que preguntar eso. Y si me dan, qué bien, y si no me dan, no pasa nada. Mucho menos voy a exigir un hotel de buena calidad. Lo que estoy diciendo les da risa, pero es que es una realidad. Este tipo de predicadores pone unas exigencias, unos requisitos de superlujo para poder llegar a algún lugar, ¿no? Y ha habido veces que han reclamado, esta ofrendita no es nada. ¿Sí? Hermanos, no trabajamos por nuestra obra, trabajamos por la obra de Dios. Trabajamos por la obra de Dios. Y si nos reconocen o no nos reconocen, pues qué importa, ¿no? Algunos años estuve trabajando en un ámbito católico y en un ámbito pentecostal, donde evidentemente nunca iba yo a ser una especie de ministro. Nunca me iban a ser obispo, ni siquiera pastor de los pentecostales. No importa, o sea, había que trabajar, ¿no? Entonces, están interesados por la obra, y dice el verso 22, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a que permaneciesen firmes en la fe y enseñándoles que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Aquí hay tres cosas, ¿no? Confirmar los ánimos, permanecer en la fe y muchas tribulaciones. Son tres puntos ahí, ¿no? El primero, confirmar los ánimos, porque cuando decimos que no pare de sufrir, alguien podría reclamar, pues ¿qué clase de Dios tú estás enseñando? ¿Un Dios que quiere que suframos? ¿Un evangelio que consiste en puros problemas? Por supuesto que la gente prefiere aquellos lugares donde se ofrece solución de todo, ¿no? Donde se te ofrece una especie de garantía de que todo va a estar bien, de que vas a tener mucho dinero, de que vas a estar sano. No es así. Hay que confirmar los ánimos. El ánimo es, digamos, lo mismo que el alma. Y decimos que el alma está compuesta de sentimientos, intelecto y voluntad. Entonces, confirmar los ánimos es ayudar para que mi pensamiento, mis decisiones y mis sentimientos se enfoquen en Cristo, ¿no? Se enfoquen en lo que me toca hacer. Y también tenemos la palabra desánimo, que la idea era así como que el alma se debilitaba y perdía su consistencia, ¿no? Su fuerza. Entonces aquí es importante que a pesar de que vamos a sufrir, porque es un hecho que vamos a sufrir, de eso estamos hablando. A pesar de que vamos a sufrir, hay muchas diferencias con aquel que no ha creído. Yo creo que la primera cosa que nos ayuda en el sufrimiento es ser agradecidos. No lo somos siempre. Yo casi le invitaría a un ejercicio por escrito de todo lo que le tiene que agradecer a Dios. Y aunque al principio pensamos que sí todo está presente, conforme escribimos, no, y esto, y nos damos cuenta de cuántas cosas no habíamos agradecido. Y una de los motivos más grandes, más gloriosos, pues es que tenemos vida eterna, ¿no? Ese es un motivo incalculable, invaluable. El mero hecho de ahorita estar vivos y poderle agradecer, pues es otro gran regalo. Pero saber que la vida eterna, pues es eso, una vida que no termina nunca. Y que, digamos que se intensifica a sí misma en la medida en que no solo es duración, sino que esa duración es alegría, es gratitud, es más alabanza, sin término. Digamos, si yo tengo 1.000.000 de años alabando a Dios, también le voy a alabar porque me faltan otros muchos millones de años para alabarlo, ¿no? Se intensifica a sí misma la gratitud de la vida eterna. Entonces, esto es lo primero, es natural, es comprensible que nosotros podamos caer en el desánimo, ¿sí? Y una de las tareas que tenemos como iglesia es animarnos unos a otros. Porque aunque usted vea al hermano como muy fortalecido o más crecido que usted, también necesita ser animado. Cuando yo era adolescente, veía a nuestros consejeros, Ruti, y decía, yo quisiera ser ellos porque seguro ellos sí están seguros de su salvación y yo quién sabe, ¿no? O sea, siempre necesitamos que alguien nos anime, siempre. Aunque aquí en la iglesia pues nos vemos bien sonrientes y cantando y diciendo amén, ¿no? No sabemos lo que hay en el fondo de cada uno, ¿eh? Siempre que platique con un hermano, que lo salude, que haga amistad, trate de animarlo. No platiquemos de cosas intrascendentes. Hay que animarnos unos a otros. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de Bernabé como profeta.
Porque si recuerdan, en 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para exhortar, animar, consolar. Entonces, Bernabé, que era profeta, está cumpliendo aquí su papel de animar a los hermanos o confirmar el ánimo, hacer más firme, dijimos, su pensamiento y su decisión de seguir a Cristo. Los exhortaban a que permanecieran en la fe. Y aquí quiero subrayar el peligro de la apostasía. Hay ciertas doctrinas que dicen que la salvación no se puede perder, porque el que es salvo es imposible que alguna vez deje de ser salvo. Porque la fe te la da Dios y no puedes decir que no, ya te la dio Dios y ya. Si esto fuera así, ¿qué sentido tiene tantas expresiones que ya estudiamos en la carta a los Hebreos? Pero también esta, ¿no? Exhortarlos a permanecer en la fe. Si en la fe se permanece, quiera yo o no quiera, porque es gracia irresistible, porque estoy escogido y así tiene que ser, esta exhortación sale sobrando, ¿no? Todos vamos a permanecer en la fe, hagamos lo que hagamos. No. Si es tan importante animar a las personas para que sigan creyendo, ¿por qué es importante que los animemos a que sigan creyendo? Por la siguiente frase de las tribulaciones, ¿no? Hay que seguir creyendo. Y entonces existe el riesgo de que alguien deje de creer. En todos estos años, en la iglesia o en el ministerio, he visto muchas personas apartarse de la fe. Es triste, ¿no? Y pues cuando toco este tema les digo, ojalá que todos los que estemos aquí estemos también con el Señor, ¿no? Que nadie falte. Porque podemos ver algunas fotos de comunidad de hace algunos años. Y además de los hermanos que ya se nos adelantaron, también podemos ver algunos que dices, este hermano ya no anda en la fe. ¿No es triste? ¿Sí? Hay que continuar en la fe. Sobre todo cuando, no solo del mundo, que estamos recibiendo tantas mentiras, ¿no?, que quieren arrastrarnos, sino dentro del mismo ámbito de creyentes, hay tantísimas doctrinas extrañas, ajenas, algunos que pasan por maestros eruditos o buenos maestros. La verdad, no. Cuidado. Lo que nos hace naufragar en la fe, acuérdense, es escuchar doctrinas falsas, que nos vayan convenciendo y nos vayan alejando paulatinamente de Cristo. Y entonces, después dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra que usan los apóstoles es categórica, ¿no? Es necesario. Por eso, el cristianismo no es color de rosa. Si desde que le predicaron le vendieron la idea de que ven a Cristo y se van a acabar tus problemas, no. Todo te va a salir muy bien y Dios te va a bendecir, decir, padre rico, hijo rico. No. Por muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos. ¿Hay una diferencia entre nosotros y el no creyente en medio de las tribulaciones? Sí, hay muchas. Hay muchas, porque
Las tribulaciones nosotros las tenemos que pasar primero con paz. Eso ya hace una gran diferencia. Segundo, con alegría. Gran diferencia, ¿no? Experimentando el amor de Dios. Sabiendo que Él dirige nuestra vida y que nos encaminamos a una meta. Eso no se puede comprar. Ni la gente rica, la más rica, podría comprar eso cuando se sienta mal. Solo el creyente puede tener eso. Por fuera podemos tener los mismos problemas que todo el mundo. De hecho, los tenemos, ¿no? Pero la diferencia está dentro de nosotros. Es necesario. No dice, tal vez algunos, puede ser, a lo mejor no, quizá, así dice. Es necesario. Que para entrar en el reino pasemos tribulaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para que entremos en el reino? ¿Qué no estamos en el reino? Sí estamos. El reino tiene 3 dimensiones. En el reino de Dios ya entramos espiritualmente cuando nacimos de nuevo. ¿Sí? Pero el reino de Dios lo estamos viviendo en presente precisamente con la vida diaria y con la experiencia de caminar con Dios. Y en el futuro experimentaremos la plenitud del reino de Dios en la resurrección. Entonces hay tiempos en el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios ya está en el mundo, pero no se ha establecido en su totalidad, no se ha establecido en su plenitud. Por eso Jesús mismo nos enseñaba a decir, venga tu reino. Hoy hay mucha equivocación a ese respecto porque hay gente que dice, es que vamos a ir a establecer el reino, estamos estableciendo el reino de Dios. Jesús no dijo, Él dijo que oráramos pidiendo, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? No es básicamente un lugar, eso ya lo sabemos. Aunque al final implique la tierra nueva. Pero el reino de Dios es algo más importante, es algo más profundo. El reino de Dios es que Dios me gobierna, que Dios es mi rey. El concepto central del reino de Dios es quién es el rey, quién manda, quién es el dueño, quién decide. Si soy yo, todavía en el reino de Dios ando así, como que entro, como que no entro. ¿Sí? El reino de Dios es la soberanía de Dios en mi vida. Cristo es un rey en mí. Y por tanto, lo que Dios quiere para nosotros fundamentalmente no es resolver nuestros problemas. No es que le guste que tengamos problemas, No es un Dios así un poquito sádico que dice, te voy a mandar sufrimientos y más sufrimientos, ¿no? Tampoco es que nosotros busquemos los sufrimientos pensando que los sufrimientos purifican nuestros pecados. Ay, Señor, pequé mucho, pero me voy a poner una piedrita en el zapato hasta que pague mi pecado. No. Nada de eso. La salvación es un regalo de Dios. El sufrimiento no nos alcanza la salvación. La salvación es un regalo. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Bueno, sufrimos en primer lugar porque estamos en el mundo, ¿no? Y el mundo además, pues es una estructura de pecado y de muerte. No podemos menos que sufrir. Pero creo que hay también
un propósito más en que Dios permita esto. Y alguna vez ya se los he dicho, pero lo repito. Porque a Dios no le interesa resolver mis problemas. Entonces, ¿para qué oramos? Como dice David, vámonos. A Dios no le interesa resolver mis problemas. A ver, usted tiene un hijito de segundo año, tercer año de primaria y le dejan de tarea unas divisiones, ¿no? ¿A usted qué le interesa? Hacerle las divisiones y que se vaya a jugar. ¿Ah? ¿Qué le interesa? Que aprenda, ¿no? Entonces, a Dios le interesa transformarnos. No le interesa quitarme el problema. Le interesa transformarme. Si a Pablo le quitan todos los enemigos, pues a lo mejor Pablo estaría muy cómodo, pero yo no sé si habría sido transformado en algo. Si nosotros siempre tenemos todo lo que deseamos, yo no sé si algún día vamos a aprender a depender de Dios, ¿no? Si no hay nadie que nos ofenda, no sé si algún día vamos a aprender a perdonar. Todas las pruebas que Dios permite, subrayo permite, no las manda. Porque manda significaría que Dios las tiene ahí listas y dice, a ti te voy a mandar. ¿Sí? Volviendo a la idea de los papás, no es que yo quiera que mi hijo sufra o que se aburra haciendo tarea o que se enferme, no es algo que yo quiero. Pero es algo que tiene que pasar para su crecimiento, ¿no? Si no se enferma de chiquito, por ejemplo, de sarampión, a lo mejor de grandote se muere, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que vivir. Y no es que Dios las mande, no. Un padre más amoroso que nosotros, Él es, y no va a estar queriéndonos mandar cosas que ni nosotros le daríamos a nuestro hijo, ¿no? Las permite. Las permite porque esas cosas nos van a madurar. No es necesariamente que todo tiene un propósito, porque a veces decimos, es que todo tiene un propósito. No. Muchas cosas suceden al azar, suceden porque sí. Usted se comió unos taquitos, tenían amibas y se enfermó. ¿Había un propósito? ¿Alguien le puso las amibas ahí con un propósito? No. Pero en cualquier tribulación, en cualquier enfermedad, nosotros tenemos que pensar, ¿qué puedo aprender? ¿En qué puedo cambiar? De lo contrario, se convierte en un sufrimiento inútil. Puede ser que alguien venga y nos diga, es que yo he sufrido mucho en la vida. ¿Y qué has aprendido? Nada. ¿No? Pues imagínese. No. Tenemos que aprender en cada tribulación, en cada prueba. ¿Qué tipo de pruebas, por ejemplo? Estoy pensando primero en las tentaciones. El primer tipo de tribulaciones por las que entramos, y yo diría permanecemos, porque ahí entrar en el reino no es un entrar instantáneo, sino es un estar entrando, es un estar adentro, hasta llegar a la meta de la resurrección. ¿Qué tipo de tribulaciones vamos a tener en primer lugar? Tentaciones. ¿Y de dónde vienen las tentaciones? De los cochinos demonios. De nosotros mismos. De nuestro corazón, ¿no? De nuestro corazón. ¿Sí? Insisto en ello porque Jesús decía, del corazón salen tal y tal cosa, ¿no? Y ya saben que a veces le echamos la culpa a algo más. Señor, quítame esta tentación. Es como el niño que dijera, maestra, quíteme este examen, ¿no? Bueno, pues ya tienes 10. No.
Dios no nos va a quitar las tentaciones. Qué cosas tan raras digo yo, ¿no? Que vamos a sufrir, que Dios no nos quiere quitar problemas y que Dios nos va a quitar tentaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a Dios, quítame esta tentación? Él me diría, no. Tú tienes el Espíritu Santo para tener el poder de decirle no a esta tentación. Y cuando tú le digas no a esta tentación, vas a crecer en el amor a mí, ¿no? Cuando, por ejemplo, David y Suri se casaron, tal vez según la liturgia, tal vez les dijeron una cosa así. David, aceptas a Suri, tal, y renunciando a todas las demás, ¿te conservarás para ella sola? ¿Sí te dijeron algo así? Fíjense que cuando es esa pregunta y él dice sí, está decidiendo que fulana, sutana, perengana, que también están bonitas y que también andaban detrás de él, quedan fuera, ¿no? Así es con Dios, toda decisión es a la vez una renuncia de muchas otras cosas. ¿Sí? Cuando decidimos por Dios, estamos renunciando a muchas cosas. Y las tentaciones son la invitación a no renunciar, mejor renunciar a Dios y escoger otra cosa. Esa es la tentación. Por eso es una invitación del diablo, ¿no? El diablo no nos obliga a pecar, pero siempre nos está invitando a renunciar a Dios y buscar otra cosa. Entonces, la primera prueba con la que vamos a luchar, y eso es toda la vida, son las tentaciones. Y hasta que uno se muera, de todo tipo de tentaciones. Porque alguien piensa que el viejito, bien viejito, ya no puede pecar. Pues hay ciertos pecados que no podrá, pero los pecados siempre están en la persona, ¿no? Siempre hay tentaciones, del tipo que sea. Sutiles, espirituales, físicas, de las que sea. Entonces la invitación es a no desanimarnos, no dejar la fe frente a las tentaciones. Otro tipo de tribulaciones son las carencias. Nos faltan cosas. Y sobre todo si vivimos en un país subdesarrollado, tercermundista, ¿no? Y quizá nosotros por estar en la Ciudad de México seamos más o menos clase media, pero ¿cuántos millones de nuestros hermanos están en zonas verdaderamente empobrecidas, ¿no? Entonces, las carencias. No piense que por estar con Dios vamos a tener todo. La Biblia nos enseña en Hebreos, que ya hemos estudiado, que muchos por la fe anduvieron errantes, desnudos, hambrientos, ¿no? O como dice Romanos 8, tribulación, hambre, desnudez. Y todo eso es contrario a lo que ya hemos dicho, esta doctrina de prosperidad, ¿no? Dios quiere que tú seas rico y si no eres rico es que te falta fe. No, la Biblia no dice eso. Recordemos simplemente que a un joven que quería seguir a Jesús, él le advirtió que si los animalitos tienen su nido, su cueva, él no tenía ni dónde llegar, ¿no? Pues así es con el creyente. Al mismo tiempo, muchas veces Dios nos provee de manera sorprendente, ¿no? Creo que todos podemos estar agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Y algunas veces con mucha evidencia de la necesidad que teníamos y de que no había otra manera. Y llegó la provisión, ¿no? Pero también es cierto, si somos sinceros, que nos faltan muchas cosas. ¿O quién ya tiene todo? Sí tenemos todo si estamos contentos con lo que tenemos, que es a lo que la Biblia nos exhorta, ¿eh? Pero
hay carencias, a veces más y a veces menos. Pablo dice, yo también sé vivir en escasez. Luego, otro tipo de tribulaciones, bueno, ya la mencioné de hecho hace rato, pero lo redondeamos, son las renuncias. En 2 Timoteo 2, le escribe Pablo a Timoteo, como fiel soldado de Jesucristo, sufre penalidades, porque el que está en la batalla no se embaraza con los negocios de esta vida. ¿Qué somos? Soldados de Jesucristo. Pero en el buen entendimiento de lo que significa ser soldados de Jesucristo, ¿sí? No esta cosa de la guerra espiritual, porque les contaba que una vez llegaron y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de la hermana fulana? Sí, te manda saludos, es una guerrera de oración. ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces se supone que es alguien que se pone a gritar ahí, a reprender demonios. Esto está muy fácil, ¿eh? Cualquiera de nosotros lo puede hacer y no se compromete nada. Las penalidades de una guerra, a mí no es que me gusten las guerras, me gusta la historia, pero pensando, por ejemplo, en los soldados de la Primera Guerra Mundial, que quedaron varados en trincheras por más de 3 años. ¿Qué comodidades podían tener allí? Cuando llovía, cuando hacía frío, si se querían bañar, si querían comer algo rico, una camita suave, ir a ver a su esposa, no había ni celulares, ¿no? O sea, yo me imagino las terribles penurias de un soldado en campaña. Hay que añadirle la tensión de que en cualquier momento te pueden matar. Que estás oyendo los disparos y que te están cayendo bombas por aquí, por allá. No es algo que dije, ay, sí, yo me quiero ir para allá. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de Francia, Alemania, iban vestidos de gala y muy felices porque pensaban que en unas semanas iban a derrotar al enemigo y iban a mostrar que su país era el más grandioso. Después de 3, 4 años de vivir en ese hoyo, creo que nadie quería otra vez ir a la guerra, ¿no? Entonces, cuando nos dice que seamos soldados de Cristo, se refiere a eso, a sufrir penalidades como soldados. Es que lo primero que está, valga la redundancia, en la prioridad, es la batalla. Si no tenemos la batalla en prioridad, hasta nos mandan fusilar, ¿eh? A ver, este es el momento de ir a pelear a tal lugar. No, bueno, es que yo apenas tengo novia y me quiero quedar con ella, ¿no? No se puede. Tengas que hacer lo que tengas que hacer, tengas los planes que tengas, tienes que ir. Todo se queda pendiente. Todas las comodidades se quedan pendientes. Y estamos ahí nada más para hacer lo que se nos pide que hagamos. Yo no sé si usted había visto el cristianismo de esa manera. Por eso yo le digo que tiene más público el de pare de sufrir, ¿no? Porque esto como que no está así como para decir, sí, el otro domingo ahí estoy a las 11 de la mañana. Pero si los apóstoles, cuando regresaron, exponiendo su vida, porque nada nos asegura que al darse cuenta los pueblos, ya regresaron estos, ahora sí los matamos, ¿verdad? Exponiendo su vida, llegaron ¿para qué? Para advertirle a los hermanos que continuaran en el reino, que no perdieran la fe para que no se perdiera la salvación, y para que entendieran que por muchas tribulaciones hay que entrar en el reino de los cielos. Otro tipo de tribulaciones que ya comentamos, de hecho, pues son las persecuciones. Y que pues muchos de nuestros hermanos en México y fuera de México están sufriendo.
y que nosotros también de alguna manera todavía, si se quiere, más sutil, más silenciosa, pero ya estamos sufriendo una persecución que además se puede volver mucho más intensa, una persecución que se puede volver más clara. ¿Estamos dispuestos? Sería la pregunta. Si a nuestras tribulaciones de tentaciones, carencias, renuncias, todavía va a venir la persecución, ¿estaríamos dispuestos? ¿Estaríamos listos? No sabemos qué cosas tengamos que dejar, Así como decíamos, en una guerra, mucha gente perdió su casa, sus bienes, lo perdió todo. Cuando empezó la persecución contra judíos en la Alemania nazi, lo primero que hicieron los nazis fue ir sobre los judíos coleccionistas de arte y quitarles todo. Se va a perder todo, ¿sí? ¿Estamos dispuestos? Vemos la necesidad de confirmar los ánimos y la necesidad de exhortar a perseverar en la fe. Si todo esto es así, si en vez de pare de sufrir es por muchas tribulaciones entraremos al reino, si en vez de que Dios nos quite las tentaciones seguiremos teniendo algunas tal vez demasiado fuertes, como cuando Pablo dice que tenía un aguijón que le abofeteaba y le pedía a Dios que le quitara ese aguijón y Dios le decía no. ¿Ven? Y si a Dios no le interesa quitarnos nuestros problemas, sino que cambiemos, la cosa no está fácil. Por eso era necesario que se les exhortara a permanecer en la fe y a confirmar los ánimos de los hermanos. Pensemos en lo siguiente. Romanos 8, 18 dice, lo leve y momentáneo de nuestra tribulación no se compara con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Hay que hacer una comparación. ¿Qué nos espera en la resurrección? ¿Qué nos espera en esta vida en términos espirituales de la presencia de Dios? Todo eso es mayor que cualquier tribulación que tengamos. Pablo dice leve, eso quiere decir suavecita. Pastor, es que mi problema es el más grande del mundo. Pablo le diría leve. Momentánea. Pastor, es que yo tengo años pidiendo por eso. Momentáneo. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo un hombre que estuvo en la cárcel varias veces, que fue azotado, que fue apedreado, que fue perseguido. No lo está diciendo cualquiera que no ha sufrido, No lo está diciendo alguien a quien le va muy bien y dice, sí, la tribulación. Leve, ¿no? Porque cuando nosotros no estamos en el problema del otro, se nos hace muy sencillo, ¿no? Es que el otro viene triste, deprimido y no pasa nada, échale ganas. No, ahí nos está faltando la comprensión. Pablo no lo dice por eso. Pablo lo dice como uno de los personajes que sirvieron a Dios que más sufrió. Y con todo y eso que más sufrió, dice que todo su sufrimiento es leve y que es momentáneo. ¿Por qué es momentáneo? Si yo tengo 5 años o 6 con este problema. Sí, pero la vida se pasa muy rápido. Muy rápido. Y además que son 6 años o 10 años con toda una eternidad que vas a tener. La tribulación es leve y momentánea. Siempre que usted se sienta que desfallece, diga, bueno, esto no es nada con lo grandioso que voy a recibir. También lo decía Jesús, ¿no? Cuando una mujer va a parir, tiene mucho dolor. Y después que ya nació el hijo,
Ya se le olvidó el dolor, ¿no? Ya está esperando otro. Así es. Vamos a cerrar leyendo un pasaje que confirma todo lo que estamos diciendo. En 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a leerlo muy despacio para que tratemos de asimilar este mensaje. Tengo una versión que se llama versión moderna, tal vez haya ligeras diferencias. 2 de Pedro 1:5. También por esto mismo, poniendo de vuestra parte todo empeño, añadid a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Es como cuando alguien nos está diciendo cómo hacer un guiso riquísimo. Le pones esto y esto y esto y esto. ¿Cómo quieres tú una vida victoriosa en la tribulación? Pues le pones fe, poder, conocimiento, dominio propio, paciencia, espiritualidad, amor fraternal y ágape. 8. Porque subsistiendo y abundando en vosotros estas cosas, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No estar ociosos, ¿no? Hacedlo así, porque aquel que no tiene estas cosas está ciego. Puede venir a la iglesia, ¿no? Puede decir que es cristiano. El que no tiene estas cosas está ciego, teniendo cerrados los ojos, habiendo ya logrado olvidarse de la purificación de sus antiguos pecados. Otra vez el problema de la apostasía, olvidarse de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, poned el mayor empeño en hacer segura vuestra vocación y elección. Pues si ya estoy llamado y elegido, ¿cómo la voy a hacer segura? ¿Ven? O sea, sí, Dios me llamó, pero yo tengo que responder. Porque si hacéis estas cosas no tropezaréis jamás, pues que de esta manera se os suministrará con rica abundancia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma idea, ¿no? Entrar en el reino por estas pruebas, por esta perseverancia en la fe.